seguimos con esta tercera parte de la parábola del hijo pródigo, y vimos en la primera sección, ¿cierto?, al hijo menor. Luego en la segunda sección o en la segunda parte de esta parábola vimos la relación del padre, la recepción del padre, y hoy día vamos a ver la tercera parte y última parte, la del hijo mayor. La del hijo mayor. Para ello vamos a la palabra del Señor en Evangelio según San Lucas capítulo 15, del versículo 25. Desde el versículo 25 hasta terminarlo, y vemos que parte precisamente con la reacción del hijo mayor, donde dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y vemos, y entramos entonces a la parábola, vemos el lugar donde estaba el hijo mayor. Tenemos que inmediatamente ver dónde estaba el hijo mayor, porque esto nos da a entender la profundidad de la distancia o separación en la relación entre el padre y el hijo. Y vemos que el hijo, dice, estando en el campo, el hijo mayor no sabía absolutamente nada de la reconciliación que hubo entre el padre y su hermano menor. El hijo mayor estaba en el campo y por lo tanto no sabía lo que había sucedido de esta reconciliación, ¿cierto? Y dice que llegó cerca de la casa, ¿cierto? El hijo mayor llegó cerca de la casa. Y esto es lo que está hablando aquí Jesús, está un poco ilustrando o graficando cuán grande era la propiedad de este padre de familia. Es decir, que el hijo estaba tan lejos en el campo, que era propiedad del padre, que tuvo que llegar primero a la casa. Y estando en la casa, él oye la música y la danza. Entonces, lo que está aquí haciendo es que está de alguna manera diseñando el entorno donde se está desarrollando esta parábola, donde vemos el vasto terreno y el tamaño de la casa donde se estaba desarrollando esta fiesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sorprendido de que habían venido los aldeanos, ¿cierto? Se estaba haciendo esta gran celebración. Lo que le sorprende aquí al hermano mayor es que él no había sido informado de esta fiesta. Imagínense, estaban todos en fiesta, estaba el padre regocijándose con su hijo menor, estaban todos los aldeanos de la ciudad que el padre invitó para esta gran boda, esta gran cena, de bienvenida a su hijo. Había matado el becerro gordo. Vimos que un becerro gordo podía alimentar más de 200 personas. Todo espléndido, música, danza. Pero el hijo mayor no estaba informado. Estaba en el campo trabajando y él se acerca a la casa y oye efectivamente la música y pregunta qué era eso. Entonces lo que está sucediendo aquí, que el hecho de que el hijo mayor preguntara qué es lo que estaba sucediendo, nos da a entender que él no estaba al tanto, obvio, de la fiesta, aunque siendo él el primogénito, debía estar él a cargo de la fiesta y a cargo de todas las responsabilidades, porque él era el hermano mayor, podríamos decir el que estaba encargado de administrar los recursos de su padre.
pero no la habían informado, no sabía absolutamente nada de ella, sino hasta ese momento. Nadie le había informado a el hijo mayor. Quizá usted se pregunta por qué debían haberle informado al hijo mayor. ¿No es cierto? Nos podemos preguntar por qué tenían que haberle informado al hijo mayor. Bueno, es que aquí está el detalle del asunto. Recordemos que el padre le reparte los bienes tanto al hijo menor como al hijo mayor. Por lo tanto, todo ahora lo que había en la casa le pertenecía al hijo mayor. Y esa fiesta estaba siendo realizada con los recursos que le pertenecían al primogénito. O sea, piense lo que está sucediendo en estos momentos en la mente del hijo mayor. ¿Qué dice? No le podía creer al siervo cuando le informó que tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y ha hecho una gran fiesta. ¿Qué dice él? Si mi hermano ya gastó todos sus bienes y todos estos bienes que hay aquí me pertenecen. Entonces, obviamente que la reacción del hermano fue la que conocemos. Bueno, John MacArthur observa al respecto que en términos de su relación con su familia, el individuo estaba tan metafóricamente aislado, individualmente ajeno a toda relación, lejos, como dice, en el campo. El hijo mayor estaba lejos en el campo, no tenía relación con su padre, no tenía relación con su hermano, no tenía relación con absolutamente nadie. Así estaba el hijo mayor. Por esta razón pregunta a uno de sus criados, el cual le responde: tu hermano ha vuelto o ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno, la Septuaginta dice, le recibió en paz, es decir, se reconcilió. El hijo mayor debía obviamente gozarse, debía alegrarse no solamente por haber encontrado con su hermano menor, sino también gozarse por tan gesto amoroso del padre que le está haciendo una fiesta de reconciliación a su hijo, pero no vemos eso, sino que vemos que él se enojó y dice la palabra que no quería entrar a la fiesta. Durante años, el hijo mayor había logrado ocultar su verdadera identidad o sus verdaderos sentimientos de animosidad, rencor, odio, no tan solo hacia su hermano, sino también hacia su padre. El hijo mayor tenía un odio contra su padre, pero lo había sabido ocultar perfectamente. Todo el tiempo había sido malvado en su corazón, como también lo era el hijo menor. No podemos decir que el hijo menor era una blanca paloma, sino que también era malo y rebelde, al igual que este hijo mayor, solamente que él estaba ocultando esa verdadera identidad o lo que había realmente en su corazón. Recordemos que ambos eran malos, solo que el hijo mayor lo era por dentro y no por fuera. Por dentro era perverso, aparentaba ser bueno, pero este hecho se desenmascaró y salió a la luz su verdadera identidad. Y esto es lo que Jesucristo ilustra o dice respecto a los escribas y fariseos. Recordemos que el público que está oyendo esta parábola del Señor Jesucristo, el público que está atendiendo a esta parábola, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Y más tarde el Señor Jesucristo le dice a estos escribas y fariseos, le dice en Mateo 23, 27, y a vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esa era la identidad verdadera del hijo mayor. Por fuera se mostraba un hijo obediente, por fuera se mostraba un hijo piadoso que hacía todo lo que el padre le decía, trabajaba, pero interiormente era un sepulcro lleno de inmundicia.
Los escribas y fariseos habían obviamente aplaudido la reacción del hijo mayor, que se enojó y que no quería entrar. Claro, ellos lo estaban oyendo y bueno, ellos dijeron, bueno, al fin alguien reacciona correctamente, porque para ellos era ilógico que el padre le hiciera una fiesta a su hijo menor, menos que lo recibiera, lo sentara a la mesa y le pusiera calzado y anillo. Eso para la mente de los fariseos estaba totalmente opuesto a su manera de pensar. Y sí creían que la reacción del hijo mayor era la correcta, de haberse enojado y no querido entrar. Obviamente ellos iban a aplaudir esa reacción. Habían considerado la acción del padre como indigna y vergonzosa, al igual o del mismo modo que consideraban vergonzosa la relación que tenía Cristo con los pecadores. El hijo mayor consideraba vergonzoso, consideraba fuera de lugar que el padre haya recibido de esa manera a su hijo y no le haya hecho pagar hasta el último peso que él gastó. Así era la mente de los fariseos, como pensaban también de Cristo, que se juntaba con los recaudadores de impuestos y con pecadores. El hermano mayor representa en este caso a estos escribas y fariseos que eran hipócritas, legalistas, que por fuera hacían lo que aparentaban o esperaban que el Padre reconociera, pero por dentro estaban llenos con todos los pecados secretos de amargura, odio, rencor, ira y lujurias. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de tener este espíritu del hermano mayor, de creernos justos por fuera, de creernos dignos de que Dios nos eligiera, de creer que Dios nos eligió porque éramos buenos y que merecíamos estar en el reino de los cielos, porque ese era el pensamiento del hermano mayor. Él se creía justo y no necesitaba obviamente del arrepentimiento que sí necesitaba el hermano menor. Al respecto, el Señor Jesucristo se refiere a esto en Mateo 9:13, que dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero el hijo mayor no se consideraba pecador, sino que se consideraba justo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se enojó y no quería entrar a la fiesta que había hecho el padre por haber encontrado a su hermano menor, sino que lo que sucede es que salió el padre y le rogaba que entrase, lo dice el versículo 28, que entrase ¿a dónde? A la fiesta, al gozo. Recordemos las parábolas anteriores. La mujer encontró la dracma perdida y llamó, ¿cierto?, a sus amigas, sus amigos: vengan, entren conmigo y ahora regocijémonos, gocémonos, porque he encontrado la dracma que había perdido. La oveja también que se perdió le dice: vengan, regocijémonos, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Y es la misma idea de que el padre sale a buscar al hijo mayor y desea que entre al gozo, a la fiesta, a regocijarse. ¿Qué significa eso? Que entre a la salvación. Eso se refiere a un estado de salvación. Tanto la oveja, la dracma, entran a un estado de salvación, de gozo con el Padre, con la alegría. Pero el hijo mayor no quería entrar. La acción del Padre simboliza a Dios, obviamente en Jesucristo, rogando a los pecadores que lleguen a la salvación. Y me encanta esta referencia que encontramos aquí. Recordemos que el contexto, el público original es los escribas y fariseos, son el pueblo de Israel. Y al respecto, Ezequiel, el profeta Ezequiel escribe en el capítulo 18, en el versículo 31, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Ezequiel, el profeta, hablándole al pueblo de Israel,
y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Imagínense, nuevamente el profeta Ezequiel en el capítulo 33, en el versículo 11, le dice Jehová, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos, dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos. Y nuevamente la pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Era la misma idea aquí en esta ilustración, Jesús ilustrando al Padre que sale a buscar a su hijo mayor, queriendo decir, entra al gozo, pasa, regocijémonos juntos. ¿Por qué moriréis? Arrepiéntete, ven, alégrate conmigo, oh Israel. Ellos eran el pueblo de Israel, los fariseos y escribas eran parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Pero el hijo mayor, negándose de manera irrespetuosa, se dirige a su padre. Fíjese, esto me encanta, porque nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor tenemos que hacer las observaciones a lo que estamos leyendo. Y me encanta esta observación que el hijo mayor se dirige a su padre de una manera irrespetuosa. Nunca, absolutamente nunca, en toda la parábola, el hijo mayor se refiere al padre como padre. Nunca, hermanos, el hijo mayor llama a su padre como padre en toda esta parábola. A diferencia del hijo menor, observen la parábola. En el versículo 12 dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, por lo menos el hijo menor lo reconoce como padre, le dice padre. Obviamente eso está mal. En el versículo 17, ¿cuántos jornaleros están en la casa de mi padre? Lo reconoce el hijo menor como su padre. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Versículo 18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿cierto? Y bueno, vino en el versículo 20 a su padre, versículo 21, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Bien, entonces el hijo menor reconoce la identidad de su padre y lo llama como padre, mas el hijo menor en ninguna parte lo reconoce como su padre. Y aquí observe cómo le dice, mas él respondió y dijo al padre, a eso no lo dijo padre, el hijo menor, si aquí está dando el relato, le dice, he aquí, así, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire esta frase, tanto tiempo o tantos años te sirvo. Ocupa aquí el hijo mayor la palabra griega douleos, que se refiere a servir en esclavitud. Es decir, como que el hijo mayor le está diciendo, tanto tiempo te he sido un esclavo, así de manera déspota, te he servido y te he obedecido en todo y no me has dado absolutamente nada. Para él fueron años de trabajo y de esclavitud al lado de su padre, ninguna relación amorosa con su padre, todo era monotonía. Él solo esperaba que su padre muriera para obtener los bienes que le pertenecían. Era el único deseo del hijo mayor, que su padre estuviera muerto para poder poseer los bienes que él tenía como primogénito. Y en su discurso él agrega, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Quién, hermano, puede decir eso? ¿Quién puede decir, yo he obedecido la ley a la perfección, no he faltado a nada a la ley? ¿Quién puede decir eso? Absolutamente nadie. El hijo mayor era un mentiroso porque él era obviamente un desobediente a la ley del Señor. Recordemos que así eran los fariseos. Por fuera aparentaban obedecer la ley, pero por dentro eran adúlteros y fornicarios. Esta es la clásica actitud del fariseo. Fíjese
cómo era el fariseo, cómo es la clásica actitud de ese tipo de persona. Lo ilustra aquí Lucas en el capítulo 18, cuando Jesús se encuentra con el joven rico y le dice al joven rico, o el joven rico dice en el capítulo 18, en el versículo 20, dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dice este joven rico? Él dijo: todos estos los he guardado desde mi juventud. Mentira, hermano. ¿Quién puede haber guardado la ley de manera perfecta? Lo sabemos nadie. Solamente Cristo es el único que ha guardado la ley de manera perfecta. Y esa es la actitud de este hermano mayor. No habiéndote desobedecido jamás desde mi niñez, yo siempre he sido cristiano, nací en cuna de oro. Esto no es más que un reflejo de la asombrosa capacidad para autoengañarse, hermanos. Muchas veces nosotros nos autoengañamos y exhibimos nuestra hipocresía de creernos buenos de nacimiento. Este hijo vivía bajo la ilusión de que nunca había desobedecido a su padre, de que nunca había desobedecido ninguna orden que su padre le había dado. Y se quejó ¿de qué? ¿De qué cosa se quejó? De que su padre nunca le había dado ni un cabrito para gozarse con sus amigos. Y mire, observe lo siguiente. Hermano, el padre le repartió todos los bienes. ¿Y cómo puede decir que su padre nunca le ha dado absolutamente nada? Porque creemos, lo vimos en los estudios pasados, creemos que el padre le dio los bienes solamente al hijo menor, ¿cierto? Pero no, porque el texto dice: y les repartió los bienes. Por lo tanto, aquí está mintiendo el hijo mayor diciendo que su padre prácticamente nunca le había dado nada, pero la idea aquí es que lo que estaba exigiendo el hijo mayor era una recompensa, es decir, y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos, es decir, yo te he sido obediente, he trabajado en la tierra y tú no me has felicitado por las cosas que yo he hecho. Los fariseos y los escribas creían que la salvación era por méritos, era por obra, pero la salvación es por gracia. No es lo que usted haga, no es lo que usted como trabaje y obedezca, no, la salvación es por gracia y por la fe puesta en el Hijo. La obediencia y las obras vienen después de ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En su enojo y rencor le encara ahora en un tono déspota. Mire qué falta de respeto. El hijo mayor le dice: pero cuando vino tu hijo, ni siquiera dice: pero cuando vino mi hermano menor. No, si dice tu hijo, porque ni siquiera lo consideraba como su hermano. Eso era la verdadera identidad del hijo mayor, que lo había ocultado perfectamente durante todo ese tiempo, pero llega en este momento donde él estalló y se descubre su verdadera identidad. Se enojó y no quería entrar. Se enojó con su padre porque había hecho tal ceremonia, tal fiesta. Pero lo que debemos observar, hermano, es lo siguiente. Mire la imagen, por favor. Observe el cuadro de esta historia. No pierda de mente en el relato lo siguiente. El padre estaba en su casa inmensa con todos los ciudadanos de la aldea. Habían matado al becerro gordo. Estaban en una mesa espléndida, comiendo, disfrutando, gozándose. Habían danza. Había todo un ambiente de alegría, ¿cierto? Y tocan a la puerta el criado y hace llamar al padre. El padre se levanta, todos miran por qué se levantó el padre y sale a la puerta. Detrás de la puerta estaba ¿quién? El hijo mayor. Y el hijo mayor le estaba enrostrando todo lo que estaba haciendo el padre. El padre alegre, celebrando el rescate de su hijo, y afuera en la oscuridad, la soledad,
el hijo mayor no queriendo entrar a la invitación que le estaba haciendo su padre. Obviamente, piense usted, no sé si usted ha visto o ha tenido ese momento un poco incómodo o bochornoso cuando de repente está usted celebrando o está en una comida y alguien le hace un gesto y usted tiene que salir y dice permiso y tiene que ir a ver algo que está pasando. Y cuando vuelve, todos los están mirando a ver con qué cara viene, si viene enojado o si viene llorando o si viene alegre porque no pasó nada, pero si viene triste, enojado, todos le van a preguntar ¿qué pasó? ¿No es así? Y miren, antes de acercarme a esa idea, me encanta cómo el padre le habla amorosamente a su hijo. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo. Oh, hermano, ¿sabe que si supiera, hermano? Aquí la palabra hijo, comúnmente en el griego se ocupa la palabra huíos para referirse a hijo. Pero en todo este relato no se ocupa esa palabra griega, huíos, sino que se ocupa la palabra tecnón, que quiere decir niño. Y el padre prácticamente le está diciendo esto. Entonces el padre le dijo, mi niño, tú siempre has estado conmigo. Ese es el tono amoroso del padre para con su hijo menor igual. Mi niño, te habías perdido, muerto estabas, pero has revivido. Este es mi niño. Así se refiere el padre para con sus hijos, pero el hermano mayor no quiso recibir el cariño de su padre. Y mire lo que sucede, qué gran ejemplo de amor para nosotros, de Dios, el cual nosotros también debemos tener. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, para que sigáis su ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que justo o que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el deseo del Padre para con sus hijos, que volvamos como ovejas a su redil, que entremos al gozo de su salvación. A esta altura, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esta parábola? Porque aquí ya está finalizando, le dice en el versículo 32, mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A esta altura los fariseos y escribas estaban boquiabiertos, exhortos ante abrupto final. Ahí terminó Jesús la parábola. De pronto terminó la parábola y todos se quedaron preguntando, bueno, ¿qué sucedió con el hermano mayor? ¿Entró a la fiesta o no entró a la fiesta? ¿Se quedó afuera? ¿Qué es lo que hizo el hermano mayor? Los fariseos se quedaron así mirando uno a otro, esperando que Jesús continuara la historia, pero Jesús se fue y se fue con sus discípulos. Y la historia quedó hasta ahí. Quedó en la mente de los fariseos, como queriendo decirle, bueno, ustedes sabrán cómo terminarán esta historia. Ustedes podrán entrar, o ustedes podrán quedar fuera, o podrá haber otro desenlace. ¿Qué pasó con el hijo mayor, con el primogénito? No lo sabemos. ¿Qué sucedió? Los fariseos, más que nadie, querrían saber por qué el hijo mayor lo representaba a ellos. Ellos sabían que Jesús estaba hablando
de ellos, que ellos sabían que el hermano mayor eran ellos. Y querían saber ellos, bueno, ¿qué sucedió con el hermano mayor? ¿Entró o se quedó afuera? ¿Qué pasó? Y bueno, la historia obviamente no se concluye, queda en suspenso, no sabemos qué es lo que sucede, pero miren, esta es una manera ingeniosa de concluir una historia y el deseo que todos es que obviamente lleguen al arrepentimiento. Todos queremos que lleguen al arrepentimiento porque es el mismo deseo de el Padre, que todos lleguen al arrepentimiento. Y hay quizás una manera de terminar esta historia que es tomada del libro Memoria de dos hijos de John MacArthur, y él termina esta historia de la siguiente manera. Entonces el hijo mayor cayó de rodillas ante su padre diciendo: me arrepiento por mi corazón insensible y sin amor, por mi servicio hipócrita, por mi orgullo y mi egoísmo. Perdóname, Padre, haz de mí un verdadero hijo y llévame dentro de la fiesta. Entonces el padre, abrazando a su hijo primogénito, lo cubrió de besos en motivo de agradecimiento, lo llevó al interior de la fiesta y lo sentó junto a su hermano en silla de doble honor. Todos se regocijaron y de repente el nivel de alegría de ese festejo ya fue asombroso y se duplicó, no solamente porque el hijo menor se había perdido y fue rescatado, sino también porque el hijo mayor viene en arrepentimiento. Ninguno de los presentes olvidará semejante velada. Ojalá que esa historia hubiese terminado así. Ese es el deseo, que hubiese terminado así, pero esa historia no termina así. Esa historia obviamente tiene un trágico final, tiene un final lamentable, y es el final de la historia que escribieron los mismos fariseos. Ellos escribieron la historia de esta parábola. Sabemos que el Padre representa a Cristo y que el Hijo Mayor representa a los fariseos, quienes mataron ¿a quién? A Cristo, mataron a Jesús. Mire, este detalle es súper importante. Vamos a Marcos 14 del 1 al 2, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, del 1 al 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, de versículo 1 al 2, dice... Ya, voy a esperar. Bien, dice así. 2 días después, ¿era qué cosa? Era la Pascua. ¿Y qué cosa? Y la fiesta. No olvide eso. ¿En qué estaba el Padre? Estaba en una fiesta regocijándose, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué cosa que buscaban? Cómo prenderle por engaño y matarle. ¿Y qué decían los fariseos? Ellos, ¿quiénes decían? Los sacerdotes y los escribas. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Entonces, no durante la fiesta. Fíjese, estaba pasando eso, no iba a ser en esta fiesta, pero ellos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Por lo que un final posible para esta parábola podría ser como este. Vamos a terminar. Versículo 31 de nuestra parábola dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí está el final posible. Al oír esto, el hijo mayor se llenó de ira contra su padre, tomó un palo y lo mató a golpes frente a todo el pueblo. Ese fue el final. El hijo mayor, que representa a los judíos, a los fariseos, tomaron un palo, un madero y mataron a Cristo, al Padre que representa esta parábola. Lamentable es el final
de esta parábola que la escribieron los mismos fariseos. Sin embargo, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque en el Evangelio nunca debemos olvidar que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Siempre ha sido infiel. Siempre le ha dado la espalda a su Señor. Pero el Señor lo va a restaurar. Y Pablo dice, si la transgresión del pueblo de Israel vino a ser de mucha bendición para nosotros los gentiles, ¿cuánto más la restauración de este pueblo? Por lo tanto, nuestro gozo debe ser en que este pueblo sea restaurado. No orgullecernos de que ellos son desobedientes y que se vayan al infierno, no, porque su tropiezo vino a ser para nosotros bendición. ¿Cuánto más gozo y alegría será su restauración?, dice Pablo. Por eso que en el Evangelio, cuando Pedro predica, en Hechos 2, dice, varones israelitas, le dice, oíd esta palabra, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos sabéis a este entregado por el de determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los israelitas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se arrepintieron. Muchos judíos se arrepintieron y recibieron el perdón. Esa es la historia de esta parábola. El hijo menor, los gentiles, los que han llegado al arrepentimiento, el Padre amoroso, Jesucristo, y el hermano mayor, el pueblo de Israel, los fariseos y los escribas, que también tendrán su pronta restauración. Le invito a que oremos al Señor.